Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a la cápsula número 13. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la misma materia de gestión de emociones, enfocado a nuevas emociones como la pena, soledad y pesimismo. Estos, eh, Estas emociones que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un poquito su descripción. Algunas de ellas ya las conocemos, o más bien ya sabemos cuáles son, pero hay que poner un poquito el significado de cada una de ellas. ¿Vale? Muy bien, me voy a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Como mencionaba, seguimos en la misma unidad, donde vamos a ver eh, nuevos, eh, nuevas emociones, perdón. Y vamos a iniciar con pena. Sentimiento de tristeza o dolor. Es el significado más común y se refiere a una sensación de aflicción profunda. Ejemplo, me dio pena ver el animal abandonado. Como bien dice el significado, es una sensación de aflicción profunda. Eh, la pena regularmente se sitúa cuando nosotros nos equivocamos o percibimos alguna situación inadecuada o que supimos que podemos dar más o podemos hacerlo mejor y amortigua esta circunstancia. El ejemplo que me da pena ver el animal es una circunstancia externa a tu persona, pero que te da sentimiento verla de esa manera, ¿no? Lástima o compasión. Expresa un sentimiento de lástima o compasión por otra persona o situación, como el ejemplo pasado. En este caso, un ser vivo que es un animal, ¿no? Y también parte también de alguna situación extraordinaria que podamos situarlo. El ejemplo, qué pena que no pudieras venir a la fiesta. Este ejemplo viene en otro contexto diferente, pero que va situada a un personaje o una situación dada, si es el caso, ¿no? Vergüenza o timidez en América Latina se expresa de esta manera. En países como México, Colombia y el Caribe se usa para referirse a la sensación de vergüenza o a la timidez. Es importante esa pequeña definición, ese pequeño contexto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esta emoción en diferentes partes del mundo se toma de una forma diferente. La pena en estos países tiene ese significado, pero a veces cuando decimos tenemos pena de, podemos decir que en otros países lo toman de una forma un poco negativa o incluso hasta grosera. ¿Eh? Me, Me he percatado que si nosotros tenemos una pronunciación inadecuada de esta emoción, sí podemos dar otro significado dependiendo del lenguaje donde lo mencionemos. Ejemplo, me da pena cantar en público. A veces el decirle a alguien en otro país me da pena es como no quiero, no se me da la gana, etcétera, ¿no? Entonces, que realmente no es así, sino que es una sensación interna que nosotros sí entendemos que es cuál es el significado que le da pena a esta persona cantar en público, ¿no? Que son otras situaciones interpersonales que él debe de manejar, pero desafortunadamente hay otros países que lo toman a burla incluso esta situación. Entonces, es claro y es importante tomarlo en cuenta. Y parte mucho no solo en esta emoción, hay algunas otras emociones que el significado es diferente. Y no es de sabio saber que el idioma de los más difíciles en aprender es el español por ese tipo de terminaciones que tienen diferentes significados. Es decir, que puedan entenderlo de otra manera dependiendo el cómo lo expresen o en qué conjugación de parafraseo lo vayan a conjugar. Valor la pena. Valer la pena. Significado que algo merece el esfuerzo o el trabajo que cuesta. ¿Qué tan difícil sería explicarle a esto a una persona de otro país sobre nuestro lenguaje? Porque pues es la misma palabra, ¿no? Pero tiene diferentes contextos que es difícil saberlo pronunciar. Precisamente por eso se dice que es uno de nuestros idiomas más difíciles. Nosotros lo entendemos por un significado muy común, no tan difícil porque realmente lo difícil es saberla parafrasear. Eso es lo difícil.
muchas veces, si lo decimos de una manera inadecuada, puede tener este significado, como este de aquí, vale la pena, ¿no? No vale la pena discutir por eso, ¿no? Creo que esa es una frase muy común que se hace cuando tenemos una madurez de emociones, cuando pues no vale la pena discutir con alguien que no tiene ningún sentido de discusión, ¿no? Es decir, no, me parto o no estoy consciente en ello mismo, ¿no? A duras penas, indica que algo se logra con mucho esfuerzo o dificultad. Ejemplo, a duras penas consiguió llegar a fin de mes. Dar pena causa tristeza, lástima o vergüenza. Ejemplo, da pena verlos pasar por una situación tan difícil. Es interesante qué tanto contexto puede dar a una simple expresión, en este caso, una emoción, que muy pocas veces podemos decir que una emoción puede tener mucho significado. Y quiero que veamos, ya llevamos cinco en este caso, ¿no? Estar hecho en una pena está muy mal estado. Ejemplo, el coche quedó una pena después del accidente, ¿no? Es decir, de una forma inadecuada, ¿no? Sin pena ni gloria, pasar desapercibido o sin dejar una huella. Ejemplo, el libro pasó sin pena y sin gloria por la librería. ¿Qué tan difícil es tener este contexto de significado, pero que es realmente importante su significado en diferentes contextos, ¿no? Y es importante porque hasta cierto punto es una palabra un poco noble y el significado puede ser un poco complejo si así lo queremos visualizar. Muy bien. Vamos a otra emoción, que es una emoción que incluso puede quitar vidas. ¿Por qué? Porque lo podemos nosotros percibir de una manera muy complicada en algunas personas. Y claro que he visto mucha gente enferma y que fallece por esta emoción. La palabra soledad se refiere a la condición de estar solo o carente de compañía. El concepto puede abarcar tanto un sentimiento negativo y no deseado, como elección positiva y un estado de desarrollo personal. Cuando se vive como un sentimiento negativo, la soledad se caracteriza por la sensación de desconexión, aislamiento y separación de los demás. Puede ser doloroso y surgir de la falta de relaciones sociales satisfactorias. Este sentimiento puede manifestarse incluso estando rodeado de personas si no se logra establecer una conexión profunda. En casos crónicos puede asociarse con inseguridad, baja autoestima y ansiedad, que yo creo que los panoramas que le menciono hace un momento, de hasta llegar a la muerte, estos son los más comunes, que son asociados a las inseguridades, baja autoestima y ansiedad. Y voy a recalcar lo siguiente. Los últimos estudios sobre emociones hacia jóvenes se dice que la soledad se presenta desde la secundaria. La secundaria es una etapa muy difícil de cada niño o niña porque en esta etapa van surgiendo las personalidades. Pero el punto medular es cuando esa personalidad no se encuentra. Y si no se encuentra, pueden caer en rechazo social y ese rechazo social puede determinar una soledad o en su caso un distanciamiento sobre grupos sociales o grupos de amigos. Entonces, esta emoción en particular, yo creo que hay que tenerlo mucho en cuenta sobre áreas educativas y que sea una alerta, ¿no? Y que si lo detectamos, inmediatamente actuar. ¿Por qué? Porque yo creo que en un futuro, próximos estudios van a determinar que se va a vivir en quinto y sexto de primaria, porque la soledad se apresaba hasta la preparatoria. Hablo de 10 años hacia atrás, pero hoy en día decir que se puede manifestar desde la secundaria, estamos hablando que estamos viviendo una aceleración sobre el impacto de las emociones adaptativas en diferentes edades. Es decir, entre más pasa el tiempo, más emociones son más impactantes en diferentes edades tempranas. Y esto puede perjudicar a que si no hay un profesionalismo de docentes o encargados académicos,
podemos llegar a situaciones extraordinarias, como bien le mencionaba, de depresiones, de soledades, y que hoy en día en el área de preparatoria ya es común, pero ya se está despertando en temas de secundaria. Muy bien, proseguimos. Soledad social, falta de amistades y relaciones sociales. Soledad emocional, ausencia de relaciones afectivas íntimas como una pareja. La ausencia de relaciones afectivas también parte de la familia. Si desafortunadamente, aunque nosotros quisiéramos que todas las familias fuesen muy unidas, muy amorosas, muy afectivas, sabemos que no es así. Muchas de ellas tienen una correlación diferente al sentido de ser de cada persona. Esto se lleva de la mano a que no sabemos qué alumno, o en su caso, qué niño joven, podemos ya darle un foco rojo y poderlo atender adecuadamente. Desafortunadamente, a veces pasa el tiempo y jamás atiende. Y luego este niño o joven carecen luego de más situaciones a un futuro. La soledad en distintos contextos, aislamiento social. Cuando la soledad es el aislamiento persistente por mucho tiempo, puede volverse una condición crónica. Y es lo que mencionamos hace un momento. La parte de condiciones crónicas, estamos hablando ya de un contexto que no podemos nosotros controlar. Y entonces hay que tomarlo en cuenta de esa manera. Contextos, perdón, religiosos y espirituales. Para algunas personas, el silencio y la soledad son esenciales para el crecimiento espiritual, la reflexión y atención de la pena. Por eso es importante saberlo entender, ¿no? Para no tener y caer en situaciones inadecuadas. Bien, vamos a concluir con el pesimismo. Es la tendencia de ver y juzgar las cosas en sus aspectos más negativos o desfavorable, esperando que ocurra el peor resultado posible en una situación. ¿Cuántas veces no hemos visto personas pesimistas? Y no solo desde personas adultas, sino jóvenes y niños incluso, donde siempre esperan lo peor de cualquier situación. A ver, es bueno esperar lo peor en cualquier situación para que si llega algo bueno, es excelente, pero a veces nos quedamos encajonados sobre ese mismo contexto y hablando de niños y adultos y jóvenes, ellos no saben diferenciar ello. Ellos lo toman literal la situación y luego adoptan una emoción que es muy difícil luego quitarse. ¿Por qué? Porque limita al proceso de desarrollo de esta persona. Entonces, e incluso hay adultos que ya son así y nunca van a cambiar. Nunca vamos a poder hacer cambiar a una persona. La persona es así y siempre será de esa misma manera. Esta actitud contraria al optimismo se caracteriza por la desesperanza de la creencia de que el dolor y el mal predominan en el mundo. Su visión negativa ven el lado malo de las cosas incluso en situaciones que otros percibían cosas positivas. Anticipación del fracaso, esperan que las cosas salgan mal y que sus esfuerzos no den fruto, lo que pueden llevarlas a, a no iniciar proyectos o rendirse al primer obstáculo. Baja autoestima, pueden tener una visión negativa de sí misma, pensando que no son capaces de alcanzar el éxito. Creo que es claro esos términos. El pesimismo puede manifestarse en diferentes formas, en el trabajo, en el amor académico o relaciones sociales, donde vamos a ver que en el trabajo un empleado con pesimismo puede pensar que, a pesar de su esfuerzo, la empresa terminará despidiéndolo. En el amor, al conocer a una persona, y una persona pesimista podría asumir que la relación no durará o desconfiando del futuro juntos. Eso parte mucho también de las inseguridades personales. Y en lo académico, un estudiante pesimista puede esperar un mal resultado de un examen, aunque se haya preparado bien. Las relaciones sociales, en este caso, una persona podría querer que los padres de su pareja lo dieran antes siquiera de conocerlo. Desafortunadamente, estos panoramas es importante tenerlos claros y entenderlos y saber abordarlos. Realmente en estas emociones, lo mejor es primero ver por qué es así e irlo solucionando poco a poco y después darle la vuelta a estas emociones que son muy negativas para la vida y desafortunadamente jamás nos va a ayudar a progresar en ella, ¿no?
Es importante saber científica, pero hasta ahí no quedarnos con este mismo panorama, ¿no? Muy bien, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que tengan un gran día. Hasta luego.